Turquía tiene una historia muy complicada e interesante. Su sentido de identidad nacional es muy fuerte. Su relación con países vecinos suele ser bastante tensa por cuestiones territoriales e históricas. La rivalidad entre Turquía y Grecia es muy conocida, aunque la rivalidad entre Turquía y Armenia no se queda atrás. Sin duda, la identidad turca es esencialmente distinta a la identidad griega o armenia, pero ¿cuán distintos son estas naciones verdaderamente? Hoy vamos a explorar la historia de la conformación de la nación turca y sus elementos. Turquía nace como un estado descendiente directa del Imperio Otomano luego de la Primera Guerra Mundial. Este imperio llega a ser enorme en el pasado, teniendo bajo su dominio a zonas de Europa, Medio Oriente y África. Los turcos en sí como grupo étnico son parte de los pueblos túrquicos, que tienen una historia mucho más antigua que Turquía y el Imperio Otomano. Este grupo tiene presencia en decenas de países, desde el occidente de China, donde están los uigures, hasta Turquía misma. Varios países son mayoritariamente túrquicos, tales como Kazajstán, Uzbekistán, Kirguistán y obviamente Turkmenistán. Azerbaiyán también es un país de origen túrquico. La variación física es enorme entre estos grupos. Los turcos originales eran muy parecidos a los mongoles, pero al migrar al oeste fueron mezclándose con las poblaciones locales y adoptando sus costumbres. Los grupos túrquicos que se asentaron en lo que hoy es Turquía eran los turcos selyúcidas. Estos se habían mezclado fuertemente con los persas y adoptado bastante de su cultura. Logran victorias contra el Imperio Bizantino y crean un estado dentro de Asia Menor. La presencia turca va creciendo y con el tiempo son los turcos otomanos quienes logran hacerse del control de Anatolia y Tracia Oriental. El idioma turco reemplaza con el tiempo el idioma griego como el dominante en la zona y la cultura cambia también notablemente. En el aspecto religioso, el Islam reemplaza al cristianismo como la religión principal. Hay que aclarar que la zona estuvo históricamente poblada por distintos pueblos de orígenes diversos. Hititas, persas, romanos y otros se asentaron a lo largo de los siglos. El Imperio Otomano respetó bastante la diversidad religiosa y étnica de sus súbditos, donde convivían eslavos, griegos, armenios, árabes y otros. Pero con el surgir del nacionalismo del siglo XIX, combinado con el ascenso de las potencias europeas, el imperio entró en una época de decadencia que culminaría en la derrota que sufrió en la Primera Guerra Mundial. El Imperio Otomano se desintegró y estuvo a punto de ser achicado a su mínima expresión con el Tratado de Sèvres. Pero bajo el liderazgo de Mustafa Kemal, considerado el padre de la Turquía moderna, Turquía logró recuperar gran parte de los territorios perdidos. Con el Tratado de Lausana se establecieron casi todas las fronteras actuales del país. A esto le siguió un intercambio de población con Grecia, por el cual más de 1 millón de griegos que habitaban en Anatolia fueron reubicados en Grecia y casi 700.000 turcos que habitaban Grecia fueron a Turquía. Durante mucho tiempo se vio a los turcos como una nacionalidad basada en su pertenencia étnica. El odio que muchas veces tenían turcos y griegos o turcos y armenios parecía confirmar esta hipótesis. Con los armenios, estos recelos culminaron con la limpieza étnica de estos territorios que habían habitado desde hacía miles de años, ubicadas en el este de Turquía. ¿Pero son los turcos actuales de Turquía descendientes de esas tribus de Asia Central? Todo parece indicar que solo en una pequeña proporción. Varios estudios genéticos revelaron que la proporción de material genético proveniente de Asia Central es minoritaria. Algunos colocan este aporte entre el 6 y el 22%, mientras que otros van desde el 3 al 15%. Hay cierto consenso entre los investigadores de que lo que hoy en día llamamos turcos son en su mayoría descendientes de los habitantes indígenas de Anatolia que adoptaron la identidad turca. De hecho, muchos turcos son indistinguibles de los griegos en su aspecto físico. A nivel genético también es muy difícil o casi imposible distinguirlos. Si nos fijamos en la región oriental del país, no hay tantos estudios al respecto, pero los pocos que hay señalan que los turcos de esa zona también son mayoritariamente descendientes de las poblaciones autóctonas armenias, persas y caucásicas. En 2018, archivos del gobierno que contenían información sobre la genealogía turca fueron abiertos al público. Estos archivos mostraron que muchos que se consideraban turcos puros eran descendientes de griegos, armenios o judíos. El panorama se complica más si tomamos en cuenta los distintos grupos que fueron traídos o migraron hacia Turquía en los últimos siglos. El aporte balcánico a la genética y cultura turca es considerable. Los albanos son un grupo que tuvo mucha afinidad con los turcos y muchos albanos migraron hacia Turquía desde la época del Imperio Otomano. Otros balcánicos no tuvieron opción, ya que fueron reclutados desde niños para formar parte de la maquinaria de guerra otomana. Estos fueron los llamados genízaros, reclutados desde Grecia a Hungría. Muchos europeos se convirtieron al Islam durante los siglos que estuvieron
estuvieron bajo dominio otomano, y estas comunidades europeas musulmanas migraron en gran porcentaje hacia Anatolia y Tracia Oriental luego del colapso del imperio, ya que sufrían discriminación y persecución en los nuevos estados independientes, donde eran considerados una quinta columna turca o traidor. Un ejemplo de estas comunidades es la de los pomacos, que habitaban en Bulgaria y Grecia. La mayoría de esta comunidad se encuentra hoy en día en Turquía y se asimilaron exitosamente a dicha sociedad. También hay algunos que quedaron en Bulgaria y Grecia, pero como una minoría muy pequeña. A estos aportes balcánicos hay que agregar a los aportes caucásicos. En el oriente del país, gran parte de la población desciende de poblaciones caucásicas, aunque sus descendientes se encuentran distribuidos por todo el país. Una comunidad destacable es la de los circasianos. Su país, Circasia, fue anexado a Rusia luego de una cruenta guerra que terminó a mediados del siglo XIX. Cientos de miles de circasianos fueron hacia Turquía, donde se integraron muy fácilmente. Podemos decir que los turcos actuales son una mezcla de griegos, armenios, caucásicos, gente de los Balcanes, árabes, persas y obviamente turcos propiamente dicho. La identidad turca es muy fuerte y logró asimilar a todos estos grupos, y son una nación que ejemplifican que los factores culturales y religiosos son mucho más importantes que los factores biológicos a la hora de la construcción de la identidad. Creo que hay una similitud muy grande entre el proceso de conformación de la identidad turca con el proceso de conformación de identidad de muchos países de Latinoamérica, donde si bien son culturalmente hispánicos y tienen religión católica, la mayoría de la población siguió siendo descendientes de los indígenas que habitaban el área. Es decir, hubo un cambio cultural muy grande, pero la base de la población siguió siendo la misma. Obviamente también hubo un aporte español significativo a los genes latinoamericanos de hoy en día, pero países tales como México, Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, Paraguay y demás tienen un aporte genético mayoritario indígena. Los países que tienen un aporte minoritario indígena son los menos, tales como Argentina, Uruguay, Brasil y otros. Así que bueno, podemos entender un poco este proceso de la conformación de una identidad nacional que se basa en el idioma, la religión y los valores de una pequeña minoría que logra la hegemonía en una zona. Así que bueno, espero que les haya parecido interesante el video. Voy a empezar a hacer también videos sobre esta zona. Había hecho un video sobre Crimea, la historia de Crimea, si era rusa, si no era rusa, a quién pertenecía, todos los conflictos y distintos pueblos que habitaron la zona. Y también bueno, hay videos sobre geopolítica y muchas cosas más. Así que bueno, ¿qué les parece a ustedes? ¿Les parece que la historia turca es una historia de éxito, ya que bueno, logró asimilar a gran cantidad de gente, o de hecho simplemente es una historia de un grupo invasor que trajo problemas a una región? Pongan sus comentarios, los voy a leer. Bueno, compartan el video si les pareció. Suscríbanse al canal si quieren más videos sobre identidades nacionales, geopolítica y bueno, muchas cosas más. Chequen el canal que está muy bueno. Bueno, a los que son suscriptores recurrentes o los que visitantes recurrentes más bien, los saludo. Hace rato que no venía haciendo videos, pero bueno, a veces tengo esas cuestiones que no me permiten hacer esto. Ahora voy a empezar de vuelta a hacer videos, también más tranquilo, tal vez no tan seguidamente, pero intento que los videos sean sobre una temática interesante y que tal vez no se hable tanto en español, digamos así. Entonces siempre traer información interesante que pueda aportar un poco al conocimiento de los latinoamericanos y los españoles en general. Así que bueno, gracias a todos por su tiempo y nos estamos viendo muy pronto ya en el próximo video. Saludos.